La España del 2020 no tiene que ver tampoco directamente con la crisis, con el fin de la crisis, ni con el principio de la crisis. Cuando hemos lanzado el Foro de Reflexión España 2020, a lo que nos referimos es a las soluciones que hay que poner en marcha para hacer un país definitivamente moderno, competitivo y más justo. Hay muchas reformas que hay que hacer, que algunas servirán para ir sorteando la crisis y otras servirán para ir consolidando la situación de bienestar o de normalidad después de la crisis. Lo que sí que tenemos que hacer es modernizar este país y afrontar toda la inmensa cantidad de cambios que no queda más remedio que afrontar. Yo no sé si hay unanimidad a la hora de pensar qué España necesitamos en 2020. Lo que sí sé es que hay bastante mayoría a la hora de pensar que hacen falta una serie de reformas en profundidad. De hecho, en el libro, por ejemplo, en el libro que hemos hecho, La España que necesitamos, los artículos de Mariano Rajoy y de José Luis Rodríguez Zapatero son bastante parecidos. En los dos se habla de la necesidad de afrontar una serie de reformas con cierta urgencia y con cierta profundidad. Sí hay una sensación de optimismo, de que esto no es el final, de que no estamos acabados, de que este es un país que tiene salvación y que tiene incluso muy buena solución, pero que hay que hacer cosas y hay que hacerlas ya, claro. Yo creo que hay que pensar en reformas de muy hondo calado. Es decir, no basta con decir vamos a hacer una reforma laboral y decir que en vez de 45 días hay que despedir con 33. Esto no es una reforma en profundidad, esto es otra cosa. Yo creo que en España hacen falta reformas constitucionales de fondo, incluyendo el título octavo de la que se refiere a las autonomías. Yo creo que necesitamos reformas en la normativa electoral, necesitamos reformas territoriales, necesitamos algunas reformas incluso de mentalidad. Nos tenemos que colocar en otro mundo, incluso pensando que Europa va a ser otra cosa diferente a lo que va a ser. Siempre hemos pensado que Europa es un club de ricos que sirve solamente para financiarnos carreteras y trenes, y no es eso, claro, es otra cosa. Europa va a necesitar sacrificios. Es verdad que estamos ante una situación parecida a la caída del Imperio Romano, pero vamos entre todos a intentar evitar la invasión de los bárbaros. Yo creo que en lo que tenemos que poner el acento es en hacer una España más solidaria. No puede ser una España tan radicalmente injusta como es ahora, ni con tantas desigualdades. Básicamente tenemos que hacer una España más tolerante, más libre. No somos un país tolerante, los españoles nunca lo hemos sido. Y sobre todo tenemos que intentar evitar por todos los medios algo que precisamente en estos días es un peligro que vuelve a cernirse sobre nosotros, que es el peligro de las dos Españas. La España que se tira los trastos a la cabeza la mitad frente a la otra mitad por cualquier cosa, por un torero, por un poeta o por una reforma laboral, por lo que sea. Eso tenemos que evitarlo, tenemos que llegar a la España del pacto, tenemos que hacer unos nuevos pactos de la Moncloa. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Como director de IDEAL es un placer darles la bienvenida y agradecerles su presencia aquí y ahora. Les voy a pedir disculpas por dos cuestiones. Una, excusar la ausencia de Melchor Saiz Pardo, que es como ustedes bien saben, el director del Aula de Cultura, pero resulta que hoy tenemos Consejo de Administración de nuestra empresa editora y eso le impide estar aquí porque él es miembro del Consejo de Administración. Y la segunda excusa, y también lo lamento, es que en cuanto acabe de presentar muy brevemente esta sesión del Aula de Cultura, yo también me tengo que incorporar a esa sesión del Consejo de Administración. Se trata de presentarles a Fernando Jáuregui, lo hará nuestro subdirector, Félix Rivadulla, y solamente les voy a decir una cita que me encanta de Richard Kapuscinski, que decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Bueno, pues tanto el presentador como Fernando Jáuregui, a quien conozco desde hace mucho tiempo, me honra con su amistad, es un ejemplo de periodismo ejerciente, de periodismo de análisis, de criterio, de independencia, de innovación. Pues es un honor tenerle hoy aquí para que nos hable de esa España que necesitamos. Yo creo que ahora quizá más que nunca, dada la grave situación y las dificultades por las que estamos
atravesando. Pero para entrar en detalle y contarles bien quién es Fernando Jáuregui, le pido a Félix Rivadulla que se siente aquí, que ocupe mi lugar y, insisto, les pido disculpas también por mi ausencia. Muchas gracias. Me dejan solo. ¿Qué hay? Buenas tardes y gracias por asistir al Aula de Cultura. Fernando Jáuregui y yo nos conocimos en otra vida que ambos tuvimos porque perdón, los periodistas somos como los gatos. No sé si tenemos 7 vidas, pero más de una seguro que sí. Y digo que yo tuve esa vida porque él se mantiene fiel a Madrid, ciudad que lo cobija desde sus años de estudiante. Yo emigré hace ya década y media de allí. Y digo que nos conocimos porque en esa vida llegamos a trabajar juntos. A mí no se me olvida la campaña electoral, Fernando, del año 93, cuando Fernando viajaba cada día al mitin más importante de esa campaña, con Aznar o con Felipe González. Y hacía la crónica que abría las páginas electorales para Diario 16. ¿Te acuerdas de ese periódico en el que coincidimos, verdad? Al frente de esas páginas estaba este humilde subdirector de Ideal. Sí puedo decir con orgullo y con mucha nostalgia que en esa otra vida, y durante un tiempo, fui jefe de Fernando Jáuregui. Fue poco tiempo, la verdad. Aprendí de él muchas cosas, de su capacidad de trabajo, de su entusiasmo, de su humildad, de su forma de contar las cosas y de su gran sentido del humor. Y de ahí nació una relación de hermandad que todavía dura hoy. Fernando para mí es como mi hermano mayor y siempre es una satisfacción recibir a la familia en casa. Por sus venas corre periodismo de pura raza, del mejor periodismo. Es sin duda un periodista honesto y valiente, de los que no callan. Lleva más de 3 décadas informándose e informando, de los que pescan a diario información preferente en el bravo mar de la política. Por eso no miento si digo que es una de las personas mejor informadas de este país, por lo que sabe y por lo que cuenta, porque no se calla nada. Y es que Jáuregui cuenta mucho porque sigue en la primera línea del batallón periodístico español. Podía estar apoltronado en la plana mayor, planificando solamente la estrategia, pero a él le sigue gustando ser un soldado de infantería que acude cada día al frente de batalla a beber de las mejores fuentes. Por eso no extraña que sea capaz de analizar la actualidad como nadie y de anticiparse con mucho tiempo a los acontecimientos. Solo les voy a dar un pequeño botón de muestra, pegado a nuestra tierra. La última vez que estuvo en Granada con nosotros hace ya 4 años, cuando la crisis todavía no nos había enseñado sus afiladas y devastadoras garras, cuando la sonrisa de Zapatero todavía cautivaba a una amplia mayoría de la población, cuando las encuestas daban una clara ventaja todavía al Partido Socialista, Fernando Jáuregui fue rotundo en una mesa redonda que tuvimos en la Confederación de Empresarios. Dijo: no lo duden, Mariano Rajoy será el próximo presidente de este país. La verdad es que la mayoría no le creyó, ni tampoco cuando dijo en una reunión posterior con algunos periodistas de aquí de Granada que en aquel mismo tiempo en el que el PP todavía no se había regenerado en el Congreso de Valencia, que había que tener mucho ojo a una chica que se llamaba Soraya Sáenz de Santamaría, porque iba a ser la sorpresa del Partido Popular y que iba a llegar muy arriba. Ahí sí que no le creyó nadie, y ya ven ustedes. Bueno, pues esa visión de futuro, esa capacidad de análisis a la que antes aludía el director del periódico y esa capacidad para ver las cosas solo está al alcance de unos pocos elegidos. Y entre ellos está este cántabro de la cosecha del 50, del que no puedo enumerar los medios por lo que ha pasado porque no tendríamos tiempo. Los voy a resumir en 2 líneas. Ha trabajado y escrito en los principales periódicos, en casi todas las grandes televisiones y ha sido tertuliano en todas las emisoras de radio de ámbito nacional. Digo ha sido y la verdad es que lo sigue siendo. Sin ir más lejos, después de esta conferencia, si ustedes quieren, lo pueden escuchar en la tertulia nocturna de la cadena COPE, que también se celebra hoy en Granada. Pero es que, además de todo esto, ha sido un visionario en el tema de Internet, donde dirige grandes proyectos vinculados a medios de comunicación desde hace 15 años.
Él luego les hablará de eso, estoy seguro. El Grupo Diario Crítico, dedicado a la información general y especializada, cuenta en la actualidad con participaciones en una veintena de periódicos digitales, cuyo eje central parte de diariocrítico.com. Fernando Jáuregui es su editor y director. Pero además, en sus ratos libres, ha tenido tiempo para escribir 2 docenas de libros. Casi nada. Yo he tenido que hacer un hueco en la biblioteca en casa para que empiecen a entrarme los libros de Jáuregui. El último de esos libros, La España que necesitamos, del 20N a 2020, es el que hoy nos trae aquí. Por cierto, Fernando, que tiene WhatsApp, que traigas un libro del 20N a presentarlo un 23F. Eso la verdad es que solo es posible en Granada. Ese libro ha sido el primer fruto de un ambicioso foro de debate denominado España 2020. Está en las librerías desde finales de diciembre y sus autores son Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez. En él escriben 130 personalidades de la vida política, económica y social española, desde Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero, Bono, Soraya, Pío García Escudero, Eduardo Serra, el general Sanz Roldán, el presidente Repsol, el de la Caixa y muchos más. El foro busca analizar los problemas que la actualidad española tiene planteados en diversos campos de cara a ese final de la década y ofrecer soluciones. Paralelamente, se va a ir preparando un segundo volumen dedicado a este foro, que estará vinculado a la posición de España en el mundo, desde los puntos de vista diplomático, económico, tecnológico, cultural, y será un esfuerzo en el que participarán activamente colaboradores en Estados Unidos, América Latina y diversos países de Europa. Hoy Fernando va a plantear aquí lo que él considera que es el mayor de los retos, el mayor de los cambios que está por llegar y que afecta directamente a todos los ciudadanos. La comunicación. Tiene claro que en unos años nada será igual y que los periodistas tenemos que aprender, entre otras cosas, a comunicarnos con la generación 2020. Pero mejor les dejo con Fernando Jáuregui, periodista, hermano y amigo. Gracias. Hola. Bueno, primero de todo, gracias a El Ideal de Granada, que es un gran periódico del cual yo me honro en ser amigo y que solo tiene un defecto y es que me saca más gordo de lo que soy en realidad en las promociones. Pero bueno, por lo demás es un gran periódico, sin duda. Gracias a Caja Granada, gracias a Melchor, que no está aquí ahora, a quien la última vez que vi fue en circunstancias muy graciosas. Luego se lo cuento si nos da tiempo. Y gracias, desde luego, a Félix, que siempre insiste en que es mi hermano pequeño. Lo que pasa es que yo creo que Félix, que no es tan joven como parece, se ha tratado en la misma clínica que María Teresa Fernández de la Vega y eso le ha mejorado mucho. Pero gracias a todos, de verdad, porque, en fin, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo no sé si en una ciudad como Granada hubiese venido a escuchar a un tipo como yo, pero, en fin, por eso doblemente gracias, de verdad. Es bastante noble el propósito que me trae aquí a hablar con ustedes, porque es una iniciativa que no tiene ánimo de lucro y que no tiene más afán de protagonismo que intentar dejar este país a nuestros hijos un poco mejor de lo que nosotros lo encontramos. Un grupo de gente de distintas procedencias, periodistas, economistas, abogados, catedráticos, urbanistas, sociólogos, nos reunimos hace un par de años para ver cómo diablos impulsábamos un debate de futuro en España, superando un poco el coyunturalismo, los árboles que no nos dejan ver el bosque, en fin, superando esta maldición que tenemos los españoles de la improvisación y de la inmediatez. Vamos a hacer una reflexión sobre qué es lo que tenemos que dejar a esa generación 2020 que tiene que surgir y que es la que dirigirá los destinos de este país a finales de esta década, por la que ya hemos empezado a transitar, de esta década por la que hemos empezado a transitar, por cierto, de manera tan agónica y tan, en fin, con tantas incertidumbres. Es un intento de pura sociedad civil y nos pusimos en marcha e iniciamos este foro España 2020 que ya ha dado algunos frutos, algunos resultados. El más visible de todos estos, el otro día se lo presentamos al príncipe y empezó a hablar de ladrillo, el príncipe y la princesa. Tiene 800 páginas, la verdad es que un poco ladrillo sí que es. Se llama La España que necesitamos y efectivamente pues nosotros, un par de periodistas y este grupo, lo que hemos hecho ha sido coordinarlo
pero quien escribe aquí son 130 personas que están haciendo el presente, pero que reflexionan sobre lo que debe ser el futuro. Ya lo hemos ido presentando en algunos sitios. Esta es, digamos, la presentación después de la de Madrid, eso es verdad, pues más importante. La gente nos ha respondido bastante bien y debo decir que solamente 2 personas rechazaron escribir en este libro sobre el futuro y fueron 2 personas que no querían escribir en un libro que llevaba en la portada el título España. Ya se pueden ustedes imaginar de dónde procedían. Ese es un problema que tenemos muy serio, que hay gente que no quiere escribir en un libro en cuya portada pone España y pone los colores de la bandera española. Pero bueno, no se preocupen ustedes que yo no he venido a hablar de mi libro, sino del proyecto. No he venido a hablar en absoluto del libro. El libro es que era un pretexto, lo enseño y así el editor se queda contento. El editor, por cierto, que es Manuel Pimentel, cordobés. La verdad es que estamos haciendo un roadshow hablando de los problemas que la actualidad española tiene planteados en diversos campos de cara a este final de década al que me estoy refiriendo. Estamos intentando lanzar un manifiesto de optimismo en distintos campos de actividad, en los distintos campos de actividad más notorios. El libro tiene 20 capítulos y hemos dividido, digamos, esos campos de actualidad en 20, pero porque 20 es una palabra mágica y emblemática que hemos decidido emplear, pero podían haber sido 25 o 19. Y yo de lo que más entiendo dentro de estos campos de actividad, casi de lo único, es de periodismo. Y me gustaría, precisamente por eso, y en atención a quienes me ofrecen su hospitalidad, el magnífico periódico Ideal, por cierto, os tengo que mandar otra foto, a ver si mejoramos eso, pues me gustaría referirme al mayor de los retos, al mayor de los cambios que nos vienen y que, efectivamente, como ha dicho Félix, nos afectan directamente a todos los ciudadanos, no solamente a los comunicadores, a los periodistas, que es la comunicación. Pocas cosas, yo creo que casi ninguna ha cambiado tanto en los últimos 5 años como la manera de comunicar y hasta el contenido de las comunicaciones. Se está dando una auténtica revolución en este terreno y es un tigre sobre el que estamos cabalgando, pero sin saber muy bien a dónde nos lleva ni cuántos zarpazos nos va a dar a los que vamos en el lomo de ese tigre, ¿no? Hace esos 5 años, por ejemplo, nadie hablaba, ni utilizaba, ni necesitaba esas redes sociales que fueron creadas por estudiantes norteamericanos en un garaje y que luego han servido para hacer caer dictaduras en el norte de África o para el nacimiento de un movimiento indignado en todo el mundo y muy concretamente aquí y ahora. Nadie hace 5 años llevaba este chisme que traigo yo aquí debajo del brazo, ahora lo lleva todo el mundo, está todo el día conectado a eso. Los iPhone eran otra cosa. Realmente la manera de comunicarse hace 5 años era muy otra. Lo más moderno que había, si ustedes recuerdan, eran los blogs, y ahora los blogs se han quedado absolutamente anticuados, vencidos por las redes sociales. E insisto en que esta revolución, porque es una auténtica revolución, nos afecta no solamente a los que profesionalmente nos dedicamos a la información, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, porque están cambiando las pautas de ocio, los modelos de comunicarse individual o colectivamente unas personas con otras y, desde luego, están cambiando radicalmente los modelos de negocio y de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en el Grupo Diario Crítico, que yo presido y que se compone de una veintena de periódicos digitales, tenemos esos 20 periódicos en los que la mayoría de los cuales carece de una sede de trabajo, de una oficina de trabajo, de una redacción. Son los propios periodistas los que, con su ordenador y desde su casa, elaboran el periódico desde Buenos Aires, desde Caracas, desde Colombia, desde Quito o desde Madrid. Bueno, en Madrid sí tenemos una redacción central, o desde Barcelona, o desde Valencia, en fin, o desde Sevilla. También tenemos una redacción en Sevilla. Claro, esto ya supone una auténtica revolución en las maneras de vivir la información y de vivir el trabajo.